Hola, en esta presentación vamos a hablar de degradación de suelo y su impacto agroecológico. Además, vamos a dar algunas estrategias de manejo productivo del suelo. El contenido lo vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a hablar del proceso de degradación de suelo, su concepto, factores involucrados en el proceso de degradación, los factores que afectan la degradación y los tipos de degradación, ya sea según su origen, natural o antropogénica, y según el lugar donde se produzca por desplazamiento o degradación in situ. Y vamos a ver, para finalizar esta primera parte, los procesos de degradación física, como son sellado, encostrado, compactación, excesos y déficit de humedad y erosión, específicamente erosión hídrica. En la segunda parte vamos a ver los procesos de degradación química, como lo son acidificación, salinización y solidificación. Y por último vamos a ver el impacto agroecológico de la degradación de suelo. Vamos a ver la capacidad de los suelos de autorrecuperarse, que es lo que se llama resiliencia, y vamos a ver los manejos productivos para utilizar y recuperar los suelos que han sido afectados por procesos de degradación. Hablando de degradación, el concepto sería la pérdida de alguna de las cualidades, tanto físicas, químicas o biológicas, favorables desde el punto de vista humano, ya sea social, cultural, ambiental o económico, principalmente debido a la actividad humana, pero también se producen procesos de degradación de forma natural. Fíjense acá en esta figura, tenemos un agregado de suelo y unas raíces de unas plantas. El suelo debe ser capaz de suministrar a las plantas agua, debe suministrar un suficiente espacio poroso para que las raíces puedan respirar, debe proporcionar suficiente profundidad para que ellas se desarrollen totalmente y puedan explorar en busca de agua y nutrientes. Debe dar suficiente espacio para que se desarrollen las raíces, los agregados deben ser estables, debe tener suficiente agente cementante y todo esto está relacionado con la estructura del suelo. Cuando se deterioran las propiedades del suelo, principalmente se deterioran las propiedades físicas y afecta las relaciones agua-aire, afecta la porosidad y en general afecta la estructura del suelo. Entre los factores que afectan o que están relacionados con la degradación de los suelos y de las tierras en general, tenemos por ejemplo el uso y manejo, el patrón de uso que se le da al suelo, qué tipo de cultivo, etc. El uso del sobrepastoreo, las prácticas como el monocultivo y las siembras en laderas sin técnicas de conservación. Es importante esto porque cuando se aplican técnicas de conservación, nosotros estamos influyendo favorablemente para que no se produzcan los procesos de degradación. Tenemos por otro lado el clima, que es uno de los que no podemos controlar, el cambio en el patrón de lluvias, la agresividad climática. Cuando hablamos de agresividad climática nos referimos que hayan lluvias de alta intensidad y corta duración, pero también hablamos de la escasez de recursos hídricos en zonas áridas, por ejemplo. Hay unos factores de la geología, por ejemplo, suelos que sean altamente erosionables bajo condiciones naturales. Allí no estaría afectando el hombre, sino que hay algunos suelos que debido a su distribución de tamaño de partículas, su contenido de materia orgánica, etcétera, son altamente erosionables. Cuando hablamos de altamente erosionables, que son susceptibles a los procesos de erosión. Cuando estamos en posiciones de ladera con alto grado de pendiente, suelos que tengan baja capacidad natural de retención de agua, por ejemplo, los suelos arenosos y los suelos de baja fertilidad natural. Y en el aspecto social, por ejemplo, el incremento poblacional, eso afecta, hay una presión alta sobre la producción en algunas áreas. La migración de las poblaciones a esas zonas frágiles, entonces se utilizan esas zonas y son muy frágiles y tienden a deteriorarse más rápido. Las necesidades de sobrevivir de la población, la pobreza extrema, los conflictos políticos y la parte cultural. Entonces todo eso va a ser una presión para que se utilice más intensivamente el suelo y tienda a deteriorarse. Entre los tipos de degradación de suelo, según su origen, la degradación puede ser natural, es una degradación que se va produciendo sin la intervención del hombre a lo largo del tiempo, pero tenemos la antropogénica, que es la que se produce por las actividades humanas.
Las actividades humanas principalmente, la actividad agrícola, que es una de las que más produce degradación, la actividad industrial y también la actividad urbana. Y con relación a los tipos de degradación según el sitio donde se produzca, tenemos la degradación por desplazamiento, que es donde el suelo se mueve de un sitio a otro, y allí vamos a ver lo que es la erosión hídrica y la erosión eólica. En estas presentaciones vamos a hacer énfasis en la erosión hídrica. No es que la otra no sea importante, pero en nuestro país la erosión hídrica es la que tiene mayor área afectada. Y con relación a la degradación in situ, tenemos lo que es la degradación física y la degradación química, que es en la que vamos a profundizar en esta presentación, y también tenemos la degradación biológica. Vamos a ver acá, fíjense en este gráfico, hablando de la degradación antrópica, cómo las intervenciones humanas han provocado degradación de suelo. Esto está expresado en millones de hectáreas. Entonces, fíjense en el gráfico que tenemos como principales causantes de la degradación antrópica la deforestación y explotación de bosques, que tiene unas 574 millones de hectáreas, y el principal puesto lo ocupa el sobrepastoreo, que tiene 679 millones de hectáreas. Le siguen los manejos inapropiados de suelos agrícolas, por ejemplo, el monocultivo, sembrar en ladera en sentido de la pendiente y ese tipo de prácticas. La sobreexplotación vegetal para uso doméstico, por ejemplo, para producción de energía, el carbón, etc. Y las actividades industriales es la que produce menor degradación de suelo. Con relación a los tipos de degradación, en este caso la erosión hídrica, es el tipo de degradación más difundido, esto está a nivel de porcentaje de área, el 68% de la degradación que se produce a nivel mundial es erosión hídrica, le sigue la erosión eólica, después la degradación química y por último la degradación física. Sin embargo, todos estos tipos de degradación tienen un efecto importante sobre la productividad del suelo, solo que unas están más extendidas que otras. Vamos a hablar ahora de los tipos de degradación física. La degradación física se refiere al deterioro de las propiedades físicas, específicamente de la estructura. Y esa degradación afecta principalmente las relaciones agua-aire del suelo. Conocemos 4 tipos principales. Una es lo que llamamos el sellado encostrado. Ese es un proceso de degradación que es la formación de una capa compactada superficial. Y la diferencia principal es que el sellado es en húmedo y el encostrado en seco. Tenemos también la compactación, que es la formación de capas endurecidas a nivel subsuperficial, los excesos o déficit de humedad y los procesos de erosión. Cuando hablamos de erosión, no hablamos de erosión natural, sino de erosión acelerada. Vamos a hablar ahora de sellado y encostrado. El sellado y encostrado se refiere a un aumento en la densidad aparente de la capa superficial del suelo por disminución de su porosidad. Esto trae como consecuencia el descenso de la conductividad hidráulica y origina problemas de agüechinamiento cuando estamos en condiciones de relieve plano o pérdida de agua y nutrientes por escorrentía y erosión cuando estamos en condiciones de pendiente. Ahora, cuando el suelo está húmedo se llama sellado y produce esos efectos ya sea de agüechinamiento o pérdida de agua y nutrientes por erosión, pero cuando esa capa se seca produce una limitación a las emergencias de las plántulas y en ese caso hablamos de encostrado. Entonces fíjense, cuando está húmedo se llama sellado y sus consecuencias son el agüechinamiento o la pérdida de agua y nutrientes por erosión y escorrentía. Pero cuando está seco se llama encostrado y su efecto es la limitación a la emergencia de plántulas. Ahora, ¿cómo se produce el sellado y encostrado? Entonces, cuando cae la lluvia sobre los agregados de suelo superficial, ellos están expuestos, se van fragmentando hasta quedar en partículas individuales. Esas partículas individuales pueden lixiviar a través de los poros del suelo y formar una capa densa. Esa capa densa tiene las partículas en forma orientada y eso es lo que va a limitar la penetración del agua.
Cuando esta capa se seca, entonces se forma lo que llamamos la costra superficial. Ahora, ¿qué factores afectan la formación de sellado y encostrado? Bueno, tenemos primero los factores de clima, como la intensidad y frecuencia y duración de las lluvias. El tamaño de las gotas es muy importante porque esas gotas, dependiendo de su energía cinética, van a romper los agregados del suelo y lo van a dispersar. El uso y manejo, bueno, la labranza convencional, principalmente porque deja el suelo expuesto a las inclemencias del clima, pero también la quema de residuos de cosecha, porque dejamos los suelos desnudos y esa estructura se vuelve más inestable. Y también, dependiendo del cultivo, el efecto va a ser a largo plazo. En el caso del suelo, tenemos el contenido de agua del suelo. Cuando el suelo está inicialmente húmedo, el suelo es menos susceptible a dispersarse que cuando está inicialmente seco. La presencia o los contenidos de agentes dispersantes, la mineralogía, bajo contenido de materia orgánica, contenidos de agentes cementantes como sesquióxidos de hierro y aluminio, entre otros, la textura, aquellos suelos que tengan alto contenido de limo y arenas muy finas son más susceptibles al sellado y encostrado, y el grado de desarrollo de la estructura. En la medida que la estructura esté más desarrollada, va a ser menos susceptible a la formación de sellado y encostrado. Entre los efectos, ya hablamos algunos, pero tenemos, por ejemplo, disminución de la penetración y movimiento de agua en el suelo, cuando hablamos de sello, disminución de la actividad biológica porque disminuye la aireación, limitaciones a la emergencia de plántulas cuando hablamos de encostrado, disminución de la porosidad superficial del suelo, aumento de la resistencia mecánica en el caso de encostrado, disminución de la capacidad de aireación, disminuye también la toma de agua por las plantas porque disminuye la infiltración de agua en el suelo y, por supuesto, en el caso que estemos en condiciones dependientes, riesgo de erosión y escurrimiento. Aquí tenemos en estas imágenes unos ejemplos de sellado y encostrado. Fíjense acá, se forma esa capa en la superficie, en este caso está húmeda, y limita la penetración de agua en el suelo, que se ve acá evidenciado por este aguachinamiento. Cuando esta capa se seca, se endurece y su principal efecto es limitar la emergencia de plántulas. Esta capa puede ser delgada, pero también puede ser sumamente gruesa. Vamos a hablar ahora de la compactación. Cuando hablamos de compactación nos referimos a un aumento de la densidad, pero de los horizontes subsuperficiales. ¿Okay? Fíjense acá. Esta capa que está a nivel subsuperficial por debajo de esta capa arable es más densa. Esto es debido a la disminución del volumen de poros y generalmente es causado por fuerzas que actúan sobre la superficie del suelo y se transmiten hacia el interior de la capa arable, debido a labores excesivas, por ejemplo, pero también debido al sobrepastoreo. Entre las principales causas tenemos causas naturales, como la compresión natural de las partículas del suelo en el proceso de formación. Hay suelos que tienen tendencia natural a la compactación. Y también tenemos las causas debido al humedecimiento y secado. Cuando los agregados se humedecen y se secan, se produce compactación dentro de los agregados. Tenemos también las causas inducidas, como por ejemplo por el pisoteo de los animales, por el tránsito de la maquinaria, y también el agua puede causar compactación en algunos sistemas de riego por aspersión o por inundación. Los mecanismos de formación de la capa compactada, bueno, tenemos un suelo acá inicialmente bien estructurado. Cuando le aplicamos un tráfico o maquinaria pesada o sobrepastoreo, colapsan los agregados, disminuye la porosidad y se produce la compactación. Al final tenemos un suelo compactado. ¿Qué se produce aquí en esto que llamamos el colapso de la porosidad? Un aumento de la densidad aparente del horizonte subsuperficial, pero también cambia la geometría. Los poros se colocan en forma horizontal, como lo vemos en esta figura. ¿Qué factores afectan la compactación? Bueno, primero el laboreo, que el laboreo tiene dos efectos, puede aumentar o puede disminuir la compactación dependiendo del número de pases de labor. Si nosotros hacemos una labranza adecuada con el número de pases adecuados, el contenido de humedad óptimo y con el caballaje de los equipos adecuados, vamos a producir más bien una disminución de la compactación, el suelo se pone más mullido. Pero si lo hacemos sobre todo a un contenido de humedad inadecuado, muy húmedo o muy seco, se produce compactación.
La labranza intensiva y continua, eh, pero no hablamos de solo el efecto de la maquinaria, sino del tráfico, el paso de la maquinaria de un sitio a otro. Eso produce compactación. La carga animal excesiva, que es lo que llamamos sobrepastoreo, las condiciones de textura y humedad del suelo y los cultivos, a largo plazo se puede ver el efecto dependiendo del cultivo y eso va a estar muy relacionado con el manejo. Lo importante aquí en este proceso de compactación es que todos estos efectos son acumulativos. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, densidad aparente aumenta, disminuye la porosidad, cambia el volumen, distribución y sobre todo la continuidad de los poros y eso también va a limitar el movimiento del agua. Afecta la germinación de la semilla porque se cambian las condiciones adecuadas para su germinación, disminuye la tasa de infiltración, aumenta la escorrentía y la erosión, aumenta la resistencia mecánica a la penetración y eso va a afectar directamente el desarrollo y profundización de las raíces. Fíjense acá unos ejemplos, este es un agregado con una estructura masiva. También cuando los suelos son muy arcillosos, que son muy plásticos, tiene mayor tendencia a la compactación y el principal efecto de la compactación, esta subsuperficial, lo vamos a ver en el desarrollo de las raíces. Fíjense acá cómo las raíces están creciendo en forma horizontal. Acá también se ve un crecimiento horizontal de unas raíces y eso va a limitar el espacio que esas raíces van a tener para explorar por agua y nutrientes. Vamos a hablar ahora de otro proceso de degradación que son los excesos de humedad. Cuando el suelo está afectado por exceso de humedad ocurre una exclusión del aire y el beneficioso intercambio que hay entre el suelo y la atmósfera se ve impedido. Esto es lo que llamamos anaerobiosis. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del exceso de humedad? Pudiera ser una lluvia excesiva o inundación debido a las condiciones de pendiente, de relieve. Pudiera ser la elevación del nivel freático o también pudieran ser aguas superficiales que se quedan estancadas por efecto de una compactación a nivel subsuperficial. También el drenaje superficial impedido. ¿Y los efectos cuáles son? Bueno, primero la pérdida de la resistencia del suelo, la pérdida de la tracción, la incapacidad para realizar las labores del cultivo porque el suelo está demasiado disperso, la porosidad superficial del suelo disminuye o prácticamente desaparece, la separación de los agregados o su destrucción. En algunos casos puede haber ascenso de sales desde un nivel freático. También puede haber cambios en la solubilidad y en la forma química de algunos nutrientes, sobre todo los que están sujetos a condiciones de oxidación-reducción, y prevalecen las condiciones de reducción que producen cambios en la microbiología del suelo. Vamos a hablar ahora de los déficits de humedad. Las principales causas del déficit de humedad, que es todo lo contrario a los excesos de humedad, es que exista baja precipitación y alta evaporación. Esto ocurre principalmente en zonas áridas o semiáridas o cuando las lluvias son erráticas en zonas subhúmedas. También una baja habilidad del suelo para retener agua, por ejemplo, los suelos de texturas gruesas o que tienen bajo contenido de materia orgánica. El enraizamiento restringido debido a la presencia de capas compactadas. Si las raíces no pueden penetrar, puede haber limitaciones a la capacidad de almacenamiento de agua del suelo y por tanto vamos a tener déficit de humedad. Este enraizamiento restringido no solamente se produce por presencia de capas compactadas, sino también se puede producir por pedregosidad o por limitaciones químicas como la acumulación de sales o la acumulación de algunos elementos tóxicos como el aluminio. Vamos a hablar ahora de erosión hídrica. La erosión hídrica es uno de los problemas más graves de degradación de suelo en zonas tropicales. Este se refiere a un proceso de desgaste y deterioro del suelo a través del cual se va produciendo una remoción progresiva y selectiva, tanto de partículas como de productos solubles del suelo. Y esto es debido a la acción en un tiempo determinado del agua, pero también está afectado por la biota y por el relieve. Este es un proceso muy complejo, ya que no intervienen solamente las características propias del suelo, sino también que intervienen las características de la lluvia, las condiciones de relieve, la cobertura del suelo y las prácticas de manejo que estén asociadas a la producción de los cultivos. Aquí tenemos los factores que afectan principalmente la erosión hídrica. Tenemos el factor clima, que le llamamos R, el factor suelo, que le llamamos K,
la topografía con sus dos componentes S y L, la cobertura del suelo que llamamos factor C y las prácticas de manejo y conservación del suelo que lo llamamos P. Del clima nos interesa la precipitación principalmente como agente activo de la separación y ese es un efecto directo, pero también por su efecto en el transporte de las partículas, que es un efecto indirecto. Nos interesa medir la intensidad, la duración y la frecuencia de esas precipitaciones. El factor suelo está relacionado con la erosionabilidad o posibilidad del suelo de ser erosionado y allí afectan los mecanismos de separabilidad, transportabilidad y riesgo de escurrimiento. Con relación a la topografía, el factor principal es la pendiente en su gradiente, longitud y forma de terreno. De la cobertura nos interesa la arquitectura, la densidad de plantas y la velocidad de crecimiento, porque en la medida que haya más cobertura hay menores posibilidades de que se produzca el deterioro del suelo. Y en las prácticas de manejo también, en la medida que apliquemos más prácticas de manejo, va a disminuir las pérdidas de suelo por erosión hídrica. Entre algunas prácticas de manejo tenemos, por ejemplo, la siembra en contorno, la siembra directa, el uso de mulch, barreras vivas, cultivos en franjas, etc. Una ecuación que se ha usado para estimar las pérdidas de suelo bajo determinadas condiciones es la ecuación universal de pérdida de suelo. Acá tenemos la expresión, que es una expresión multiplicativa de cada uno de los factores. Entonces, las pérdidas de suelo van a estar relacionadas con el factor erosividad de la lluvia, que es el factor R, allí estamos midiendo el efecto del clima, la erosionabilidad del suelo, que es el factor K, la longitud de la pendiente, que es el factor L, el gradiente de la pendiente, que es el factor S, la cobertura y manejo del suelo, que es el factor C, y las prácticas de conservación del suelo. Entonces, fíjense que en la medida que estos valores sean más pequeños, las pérdidas de suelo van a disminuir. ¿Cuáles son los procesos y mecanismos del proceso de erosión hídrica? Tenemos los agregados del suelo que pueden estar expuestos a las gotas de lluvia. Este impacto de las gotas de lluvia va a hacer que estos agregados se fraccionen, se fragmenten y se conviertan en agregados más pequeños. Estos agregados a su vez se separan en partículas y estas partículas pueden estar en suspensión en el agua de escorrentía y pueden ser traslocadas y depositadas en otras zonas. Entonces los mecanismos serían la separación y salpique de las partículas, el transporte y finalmente la sedimentación de las partículas. Ahora, ¿qué características del suelo están asociadas con los procesos de erosión? Lo primero es la separabilidad. La separabilidad es la susceptibilidad de las partículas del suelo a ser separadas de los agregados o unidades estructurales en partículas individuales. ¿Qué debemos medir o qué factores afectan esa separabilidad? El contenido de arcilla, en la medida que el suelo tenga más arcilla, las partículas van a ser menos separables. La presencia de iones divalentes que actúan como agentes cementantes, también los aqueosios de hierro, la actividad biológica, el contenido de materia orgánica, la superficie consolidada del suelo, entre otros. Otro factor o otra característica es la transportabilidad. Una vez que las partículas se han separado de los agregados, ellas pueden o no transportarse y eso va a depender del peso de las partículas. Entonces, las partículas que son más pequeñas, menos densas, son las más transportables. ¿De qué va a depender esa transportabilidad? De la distribución de tamaño de partículas, de esas partículas primarias o secundarias, porque a veces se pueden perder también los agregados si son pequeños, del contenido de materia orgánica y de los agentes cementantes. Y por último tendríamos el riesgo de escurrimiento. Ahora, este riesgo de escurrimiento es una característica del suelo y no está relacionada con la pendiente. Va a depender más bien de la propiedad del suelo de permitir que el agua penetre en lugar de escurrirse. Está relacionado con aquellas propiedades que promueven una baja o alta tasa de infiltración en el suelo, como por ejemplo la distribución de tamaño de partículas, tanto primarias como secundarias, el drenaje interno, la presencia de algunos estratos impermeables o la conductividad hidráulica general del perfil. Ahora vamos a ver algunos tipos. Por ejemplo, tenemos la erosión física,
o también llamada por enlodamiento. Acá el suelo simplemente se separan las partículas, pero no se transporta, sino que se quedan en el mismo sitio. Allí rellenan los poros, producen una compactación superficial y simplemente se forman como un lodo en la superficie del suelo. Tenemos la erosión de fertilidad, que acá lo que se produce a veces es imperceptible, pero se produce una pérdida selectiva de partículas pequeñas relacionadas con la fertilidad del suelo, como son las partículas de arcilla y de materia orgánica. Esto generalmente ocurre en suelos de texturas gruesas y de pendientes muy suaves. Como les dije, a veces es imperceptible porque se están perdiendo en forma selectiva partículas y no masa de suelo. Tenemos por otro lado la erosión en surco, como la que ven acá en esta figura. Acá lo que ocurre es que se produce un flujo concentrado en los surcos, pero de poca profundidad, y ese flujo va arrastrando material, transporta sedimentos de un sitio a otro. Tenemos la erosión laminar, que es una erosión o una pérdida uniforme de una pequeña capa de suelo por el flujo de escorrentía, o también pudiera ser por el salpique de las gotas de lluvia. En este tipo de erosión, el principal efecto es que se disminuye la profundidad efectiva. Fíjense, por ejemplo, en esta figura, cómo esta pequeña hoja de cactus protegió la superficie del suelo, en este caso del impacto, pero alrededor de esa zona protegida se perdió toda una lámina del suelo. El otro tipo de erosión es la erosión en cárcavas. Esta es una fase más avanzada de la erosión, donde se generan canales y zanjas, pero más profundas que las que vimos en surco. Y este tipo de erosión no puede eliminarse a través del laboreo y en algunos casos separa, fragmenta las parcelas y no se puede pasar de un sitio a otro. Tenemos otro tipo de erosión que es la formación de túneles o canales subsuperficiales. Esto ocurre muchas veces por efecto de que hay flujos subsuperficiales del agua. A veces va acompañada de erosión laminar y muchas veces está asociada a obras de infraestructura, carreteras, que no toman en cuenta los flujos naturales del agua y se producen esos flujos subsuperficiales. Tenemos la erosión en masa o derrumbes o deslizamiento. Acá se pierden grandes masas de suelo debido al efecto de la gravedad cuando el suelo se satura. Un ejemplo típico de este tipo de erosión en masa es lo que ocurrió en la tragedia de Vargas en el año 99, también en la tragedia de Limón en el año 87. Allí el suelo llega a su punto de saturación, pasa de su límite plástico a su límite líquido y dependiendo de las condiciones, muchas veces incentivado por el peso de la vegetación, entonces fluye como una colada de barro sobre alguna superficie más estable. Y por último tenemos el proceso de solifluxión o hundimiento. Acá lo que se produce es un deslizamiento que afecta a una masa de barro que se desplaza también sobre un basamento un poco más estable. Esta solifluxión pudiese ser generalizada cuando se produce en toda la ladera o puede ser localizada como la que vemos en la foto y es lo que se llama también cicatrices de despegue. Este proceso de solifluxión es un poco parecido a la erosión en masa, pero es un poquito menos pronunciado. Entre los efectos de la erosión hídrica tenemos la pérdida de partículas finas, porque hablamos que hay una pérdida selectiva de arcilla y materia orgánica, que son las partículas más transportables. También el afloramiento de capas de suelos con ciertas limitaciones, capas compactadas o con alguna limitación química. En algunos casos, sobre todo en erosión laminar, remoción de semillas, plántulas y fertilizantes. También se produce una reducción de la capacidad de almacenamiento de agua y un incremento de la escorrentía. Puede conducir a la formación de cárcavas. En general se pierde el valor de la tierra y también hay unos efectos aguas abajo. Por ejemplo, hay enterramiento de tierras, de cultivo, hay disminución en general de las aguas y la colmatación de algunos embalses o inundación. Bueno, eso es todo lo que le quería explicar en esta primera parte. Vamos a un periodo de preguntas.